Buenos días, buenas tardes, buenas noches con todos. Soy el doctor Carlos Alberto Lescano Alba, médico intensivista de Lima, Perú, del Hospital Rebagliati, el hospital más grande de la Seguridad Social de mi país. Muchas gracias por la invitación a este encuentro mundial por sepsis. La mortalidad de MIUSI COVID actualmente hasta el mes de julio está en alrededor del 25%. La charla que vamos a desarrollar es el impacto hemodinámico de la ventilación mecánica en tiempos de COVID-19 y la vamos a enfocar viendo cómo ejerce las presiones intratorácicas efectos sobre el aparato cardiovascular, pero relacionándolas a los fenotipos respiratorios. Los fenotipos respiratorios en COVID-19 crítico ya han sido descritos por el grupo de Gattinoni y el grupo de Pelosi. Pero más importante que las imágenes, cómo evolucionan en el tiempo, es la mecánica respiratoria de cada uno de estos fenotipos. También importante es la relación ventilo-perfusión, pero lo que debemos de rescatar es los efectos que generan la programación del ventilador mecánico sobre el aparato cardiovascular, más allá del aparato respiratorio en este grupo de pacientes. La diferencia entre este planteamiento fenotípico y el del grupo de Pelosi es que el tercer fenotipo de Pelosi plantea la presencia de atelectasias predominantes. Sí estamos viendo este grupo de pacientes, pero sobre todo en los pacientes obesos mórbidos, y suelen responder muy bien al PIB. Entonces vamos a entender qué es la presión pleural y la presión transpulmonar y cómo se diferencian en los pulmones con compliance normales y con compliance reducidas. La presión pleural es esencialmente negativa en respiración espontánea, pero en ventilación mecánica se hace positiva en la fase inspiratoria. La presión transpulmonar es la diferencia entre la presión de vía aérea y la presión pleural, y en ventilación mecánica es mucho más marcada en la fase inspiratoria. La distribución de la presión pleural y la presión transpulmonar sigue una razón gravitacional y antigravitacional respectivamente. Pero lo más importante en este pulmón con compliance normal es que la presión de vía aérea se transmite más o menos en un 50% de la presión pleural. Por lo tanto, los incrementos en la presión transpulmonar no son muy marcados. En cambio, en el pulmón con síndrome de estrés respiratorio agudo, manteniéndose esta distribución gravitacional, la transmisión de la presión de vía aérea es menor hacia la presión pleural, de tal manera que las presiones transpulmonares generadas en ventilación mecánica son marcadas, y cuando se tiene un paciente en decúbito prono, suele ser mayor en la parte dependiente que en decúbito supino, pero sigue predominando en la parte no dependiente. ¿Cómo afectan la presión pleural y la presión transpulmonar al aparato cardiovascular? Aquí tenemos a un paciente que tiene PIB de 12 y driving pressure de 16. Vemos cómo se conserva la forma del ventrículo izquierdo y no hay un desplazamiento del septum interventricular. Pero cuando el paciente se encuentra con PIB de 25 y driving pressure de 15, estamos notando cómo ya hay un desplazamiento del septum interventricular, además de la dilatación del ventrículo derecho. Si se comienza a reducir el PIB, vemos cómo comienza a recuperarse nuevamente la forma del ventrículo izquierdo y el menor desplazamiento del septum interventricular. Y cuando regresamos nuevamente a un PIB de 12, vemos cómo se recupera la forma del ventrículo izquierdo y disminuye la dilatación del derecho. Si las modificaciones de los parámetros del ventilador mecánico no logran recuperar el efecto sobre el ventrículo derecho y el desplazamiento del septum interventricular, hay que pensar en otros procesos fisiopatológicos que afecten al ventrículo derecho. Y esos 4 procesos fisiopatológicos ya descritos que afectan al ventrículo derecho están presentes en COVID-19: la ventilación mecánica, la sepsis, el embolismo pulmonar y el síndrome de estrés respiratorio agudo. Más aún, ya se ha descrito en 100 pacientes con COVID-19 críticos, hechos o sometidos a ecocardiografía, en donde el 68% tienen hallazgos normales, que de este total el 57% es por afección del ventrículo derecho. Y cuando estos pacientes se descompensan, la mayoría de los casos es por descompensación del ventrículo derecho. Ahora veamos cómo la presión pleural y transpulmonar afectan durante el ciclo respiratorio el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo, y esto puede diferenciarse en el fenotipo L y fenotipo H. El aumento de la presión pleural en la inspiración genera una reducción de la llegada de sangre al ventrículo derecho, pero a su vez
disminuye la resistencia a la eyección de sangre del ventrículo izquierdo. El aumento de la presión transpulmonar en esta fase inspiratoria aumenta la resistencia a la eyección de sangre del ventrículo derecho, pero transitoriamente mejora la precarga o llegada de sangre al ventrículo izquierdo. Al final de la inspiración, esto genera una disminución del volumen sistólico del ventrículo derecho, pero simultáneamente un incremento del volumen sistólico del ventrículo izquierdo. Y esto último es lo que se ve de manera sistémica, por lo que mejora la presión de pulso en esta fase de la respiración. Sin embargo, en la fase expiratoria, el ventrículo izquierdo se ve afectado en cuanto a su precarga por lo que ocurrió con el ventrículo derecho, pero a su vez, la disminución de la presión pleural en esta fase aumenta nuevamente la poscarga del ventrículo izquierdo, haciendo que en su conjunto disminuya el volumen sistólico del ventrículo izquierdo hacia el final de la expiración. Y de manera sistémica vamos a ver que se reduce la amplitud de presión de pulso, se reduce el gasto cardíaco. ¿Cómo ocurre esto? Esencialmente sobre el ventrículo derecho. La presión pleural es la que ejerce un efecto importante sobre el ventrículo derecho cuando se va incrementando la presión de vía aérea. Pero esto no es por una reducción de la gradiente de retorno venoso, como ya ha sido estudiado, sino por un incremento de la resistencia al retorno venoso. Y probablemente esa resistencia al incremento del retorno venoso se deba a que la presión intratorácica yuxtacardíaca evita de que se dilate el ventrículo derecho y el ventrículo izquierdo. En cambio, podemos ver que en la vena cava inferior, que es esencialmente extratorácica, sí hay ese aumento de volumen. En la presión o gradiente de presión más importante que afecta al ventrículo derecho es la presión transpulmonar. Una presión transpulmonar inadecuadamente baja va a permitir de que haya colapso alveolar, y este colapso alveolar reduce el diámetro de los vasos extraalveolares, aumentando la resistencia vascular pulmonar. Por otro lado, una presión transpulmonar elevada sobredistiende los alveolos, produciendo compresión de los vasos perialveolares, también aumentando la resistencia vascular pulmonar. Si en este paciente hay una disminución del flujo sanguíneo pulmonar por problemas de precarga o gasto cardíaco bajo, se va a acentuar el efecto de la presión transpulmonar sobre la parte de la resistencia vascular pulmonar. Y esto es más pronunciado en los pacientes que tienen una compliance pulmonar reducida. Estos fenómenos generan estas imágenes que nosotros podemos apreciar en el paciente COVID crítico en ventilación mecánica con compromiso ya del ventrículo derecho. El compromiso del ventrículo derecho en su grado extremo se manifiesta como un cor pulmonar agudo, que está presente más o menos en un 25% de los pacientes con síndrome de estrés respiratorio agudo. Y 4 de los factores descritos asociados a la presencia de cor pulmonar agudo también pueden estar presentes en COVID-19. Cuando los 4 están presentes, hay más del 60% de posibilidad de que haya cor pulmonar agudo. También el mayor driving pressure, la mayor presión meseta, la mayor presión de arterial de anhídrido carbónico y maniobras de reclutamiento alveolar inadecuadas generan una mayor incidencia de cor pulmonar agudo. Una programación inadecuada, demasiado alta de PIB y o frecuencia respiratoria pueden generar un incremento del espacio muerto, una ventilación inadecuada del espacio muerto, una acidemia respiratoria y todo esto impactar sobre el ventrículo derecho y llevar a una inestabilidad hemodinámica en su grado extremo. La mortalidad en los pacientes con distrés, más allá de que tengan cor pulmonar agudo o no, depende sobre todo de un mayor driving pressure y de una disfunción multiorgánica. Diel ya nos mostró lo que estamos viendo en el día a día manejando estos pacientes COVID-19 críticos, que aun cuando hacemos ventilación mecánica protectiva pulmonar, encontramos un aumento del espacio muerto, un ventilatory ratio elevado, es decir, una ventilación minuto alta, inefectiva, para disminuir la presión arterial de anhídrido carbónico, y esto es más pronunciado ahora en COVID-19 crítico que en el síndrome de estrés respiratorio agudo pre-pandemia. Sobre el ventrículo izquierdo también describimos los efectos. La presión transpulmonar sobre el ventrículo izquierdo genera una mejoría de la precarga de manera transitoria porque aumenta el volumen venoso pulmonar. Y esto se refleja también por aumento de la presión venosa pulmonar y la presión de oclusión de arteria pulmonar. Pero cuando la presión transpulmonar es muy marcada y afecta al ventrículo derecho y desplaza el septum interventricular, puede terminar reduciendo la precarga del ventrículo izquierdo.
El efecto más importante sobre el ventrículo izquierdo lo ejerce la presión pleural. Cuando se incrementa el PIB progresivamente y se incrementa la presión pleural, esto va a generar una disminución de la presión transmural del ventrículo izquierdo, facilitando la eyección ventricular por disminución de su postcarga. Si esto se alivia en la fase expiratoria o cuando se saca al paciente del ventilador mecánico, se va a producir nuevamente un aumento de la postcarga del ventrículo izquierdo. Y si no hay una buena reserva cardíaca, el paciente va a presentar una claudicación. Sobre la parte de los parámetros hemodinámicos, ¿cómo afecta la ventilación mecánica? Nosotros podemos apreciar en un paciente COVID-19 crítico en ventilación mecánica, presión positiva, que tenemos un corazón que puede estar normokinético, hiperkinético o con mucho menos frecuencia, con compromiso ventrículo izquierdo, con una vena cava que está dilatada, pudiendo ser distensible o no en ventilación mecánica, pero cuando tiene una variabilidad de presión de pulso de más del 13%, o si es menor a esta, cuando el reto de volumen tidal me incrementa la variabilidad de presión de pulso más del 3,5%, podría responder a fluidos si está con inestabilidad hemodinámica. La vena cava inferior por sí sola no es suficiente para definir a un paciente responder o no a volumen, porque presenta falsos negativos y falsos positivos que están presentes en el paciente COVID-19 crítico. La variabilidad de presión de pulso en pacientes en ventilación mecánica controlada, sin arritmias cardíacas, como sucede en el manejo inicial del paciente COVID-19 crítico, es muy importante. Si esta variabilidad de presión de pulso es mayor al 13% y el paciente no tiene falla de ventrículo derecho o hipertensión intraabdominal, este paciente sería respondedor a fluidos. Si está entre el 9 al 13%, debemos de considerar reto de volumen tidal para discriminar. Y si es menos del 9%, debemos preguntarnos si este paciente tiene una tipología L, ¿no? Una buena compliance, un volumen tidal de 8 mililitros por kilo de peso más, sería no responder a fluidos. En cambio, si es una tipología H, debemos también considerar el reto de volumen tidal. El reto de volumen tidal es fácil de hacer. Programamos inicialmente en el ventilador 6 mililitros por kilo de peso ideal de volumen corriente, medimos la variabilidad de presión de pulso, luego de un minuto programamos por un minuto 8 mililitros por kilo de peso ideal, medimos la variabilidad de presión de pulso, y si el incremento es más de 3.5 puntos porcentuales, entonces sería un paciente respondedor a volumen. Pero hay que tener cuidado cuando hay falla de ventrículo derecho, porque podría ser un falso positivo. Y cuando ya sabemos que mi paciente tiene compromiso del ventrículo derecho, tiene una vena cava que está dilatada, siendo distensible o no, y tenemos una variabilidad de presión de pulso de más del 13%, o un incremento con reto de volumen tidal de más del 3,5%, todavía no podemos concluir que sea responder a volumen. Aquí la estrategia válida es la elevación pasiva de miembros inferiores. Si con elevación pasiva de miembros inferiores disminuye la variabilidad de presión de pulso, este paciente sería responder a volumen. Pero en este contexto es más importante saber por qué está afectado el ventrículo derecho, si es solo por ventilación mecánica, por tromboembolia pulmonar o por otras causas. Entonces, no olvidar que la variabilidad de presión de pulso se incrementa no solamente por hipovolemia, sino también por fallas severas del ventrículo derecho. Veamos cómo hacemos ventilación protectiva en este contexto. La programación de un adecuado PIB, de un adecuado volumen corriente y de una adecuada frecuencia respiratoria me deben generar el menor driving pressure posible, una mejor ventilación alveolar y el menor espacio muerto. Esto es ventilación protectiva, y si no lo conseguimos con posición supina, pues la posición prona nos puede apoyar a mejorar estos aspectos. Si a pesar de hacer ventilación protectiva, si a pesar de hacer ventilación prona no logramos mejorar, entonces el ECMO puede ser una salida para ayudar a estos pacientes en un estado extremo de gravedad. La posición prona no solamente es importante porque puede mejorar la oxigenación, sino sobre todo porque me mejora la mecánica respiratoria, porque me ayuda a reducir la presión de anhídrido carbónico y sobre todo porque me descarga el ventrículo derecho al reducir la resistencia vascular pulmonar. Entonces debo encontrar todos estos efectos de la posición prona para ver de que me está siendo favorable en mi paciente. Ya lo demostró Vilar Barón que la mejoría de la mecánica respiratoria está relacionada a una mejoría de la función del ventrículo derecho en este contexto. En casos graves, a veces es importante tener un catéter de arteria pulmonar o hacer una ecocardiografía más avanzada para diagnosticar exactamente la hipertensión pulmonar y el tipo de hipertensión pulmonar, porque la hipertensión pulmonar precapilar
que se presenta con ventilación mecánica inapropiada, con embolia pulmonar u otras causas en COVID-19 crítico, puede ser manejada con alguna de estas estrategias, y si se descarta estos fenómenos, de repente la vasoconstricción pulmonar es lo predominante y el uso de óxido nítrico o de prostaglandina inhalada puede ayudar en este contexto. Para terminar, recordarles que el manejo de la parte respiratoria ventilatoria y el manejo de la parte hemodinámica deben de ir de la mano, debe mantenerse un equilibrio. Uno no puede terminar afectando a lo otro de manera negativa, porque el equilibrio entre ambos me va a garantizar satisfacer las demandas metabólicos celulares de nuestro organismo. Muchas gracias. Good morning, good evening, good afternoon, everyone. I am Carlos Alberto Lescano Alba. I'm an intensivist physician in Lima, Peru, from the Revalliate Hospital, the largest social security hospital in Lima. Thank you very much for the invitation to this World Sepsis meeting. So the mortality at my ICU until July of this year was around 25%. The conference that we're going to have now is on the hemodynamic impact of mechanical ventilation in the COVID-19 pandemic, and we will be focusing on how the intrathoracic pressure has effects on the cardiovascular system and relating them to respiratory phenotypes. So, respiratory phenotypes in critical COVID-19 have been described by the Battinoni and Pelosi groups. But more importantly, how imaging evolves over time shows how the different ventilation mechanics of these patients work. And it is also important to have our VQ ratio very clear. But most importantly, the effects will generate overall effects on the respiratory apparatus of the patient and over the cardiovascular system. So both reports have shown that the third phenotypes in Pelosi proposes the presence of predominant atelectasis. This is an important group of patients, but especially in obese patients, they respond very well to PEEP use. And we will understand what pleural pressure and what transpulmonary pressure is, and how they work in elastic lungs and rigid lungs. So, pleural pressure tends to be negative in spontaneous respiration, but it becomes positive in mechanical ventilation during the inspiration phase. Transpulmonary pressure is the difference between these two. And so in mechanical ventilation, it is much higher in the inspiratory phase compared to spontaneous breathing. The distribution of pleural distribution and transpulmonary pressure follow a gravitational ratio and anti-gravitational relationship, respectively. Now, when we have normal compliance, the pressure of the airway will transmit 50% towards pleural pressure. And so increases in transpulmonary pressure are not very drastic. But when we have an ARDS lung, something different will happen. The pressure from the airway will be transferred less to all the pleural perfusion, and so most of it will be absorbed by the transpulmonary pressure. And so when we have a prone patient, this number tends to be even higher in a part that is dependent of transpulmonary pressure. So how does pleural pressure and transpulmonary pressure affect the cardiovascular system? Here we have a patient with a PEEP pressure of 12 and a DP of 16. And so we see that there is no displacement of the septum. However, when we have a PEEP of 25 and a DP of 15, we see how there is a very clear displacement of the septum between the ventricles, as well as deformities of the right ventricle. And so the PEEP will start to drop, and we see how the left ventricle starts to recover, and there's going to be a less pronounced displacement of the septum. When we go back to a PEEP of 12, we see how the left ventricle recovers and the dilation of the right ventricle decreases. If the modifications of the
ventilator cannot be used to recover this effect on the right ventricle and correct the defects of the septums, we have to consider other pathophysiological processes that may affect the right ventricle. And these 4 processes have already been described, and they're all present in COVID-19. That is mechanical ventilation, sepsis, pulmonary embolism, and ARDS. Even more so, it has been already described that in 100 patients with critical patients with COVID-19 who show 68% of abnormal findings, we see that 57% have a cause related to the right ventricle anomalies. When these patients decompensate, most cases are related due to a misfunction or a malfunction of the right ventricle. We will see now how the transpulmonary and pleural pressure have an effect on the right ventricle. This can be well differentiated in between phenotypes type L and H. The increase in pleural pressure during inspiration generates a drop in the blood return towards the right atrium, but it also reduces the resistance to ejection from the left ventricle. And so the increase in transpulmonary pressure in this respiratory phase will in fact increase the ejection pressure for the right ventricle. Then it will improve the preload for the left ventricle. So at the end of the inspiration, this will generate a decrease of systolic volume of the right ventricle. Simultaneously, there will be an increase of systolic volume in the left ventricle, and this will have systemic impacts, and so this will improve overall blood pressure. However, during the expiration phase, the left ventricle will be affected because of the preload in opposite fashion to what occurred to the right ventricle, and so the drop in the pleural pressure in this phase will increase the afterload in the right ventricle, thus reducing the systolic volume in the left ventricle towards the end of the expiration. And we will see that the amplitude of the pulse pressure will drop, and so will cardiac output. How does this happen? Well, essentially it is the effect measured on the right ventricle. Pleural pressure will have a more important effect on the right ventricle when the airway pressure increases. However, this is compensated by a decrease in the blood flow return to the right atrium because of an increase of resistance for this blood flow. And this is likely due to the fact that intrathoracic pressure right beside the heart will prevent the right ventricle and the left ventricle from dilating. We see here that the inferior vena cava, which is mostly extrathoracic, will show an increase in its volume. So, the pressure gradient that is most important for the right ventricle is transpulmonary pressure. Transpulmonary pressure that is abnormally low will allow alveolar collapse, and this will reduce the diameter of the capillaries and so will increase the systemic pressure overall. And transpulmonary pressure that is elevated will have the opposite effect. It will dilate the alveoli and it also will increase pulmonary vascular resistance. And so there is a decrease in blood flow towards the pulmonary system. And this will have an effect that is mostly clear on pulmonary vascular, the vascular vessels. And so this will eventually drop the pressure, and this will generate the images that we will see in critical COVID-19 patients under mechanical ventilation and compromise of the right ventricle. And so, compromise of the right ventricle, especially in severe cases, manifests as an acute cor pulmonale that is present in 25% of patients with ARDS. And 4 of the factors that are most commonly associated to the presence of acute cor pulmonale can also be present in COVID-19. When all of them are present, there is more than 60% chance of acute cor pulmonale. And also, driving pressure plateau pressure and higher PaCO2s also will generate a greater incidence of acute cor pulmonale. So, inadequate programming or extremely high PEEP or respiration rate can also increase the dead space. And inadequate ventilation of the virtual space will cause respiratory acidemia and will have an impact on the right ventricle. And it will lead to hemodynamic instability in more extreme cases. The mortality of ARDS patients
regardless of cor pulmonale, is 16 versus 14, and it's not necessarily related to other organ dysfunctions, organic dysfunction. So we've had quite a bit of experience with COVID-19 patients, and we still use protective mechanical ventilation for these patients, and we have an increase of the virtual space. That is a high rate of mechanical ventilation per minute, and this is more pronounced in critical patients even than ARDS syndromes before the pandemic. So, on the left ventricle, we also have some very pronounced effects. Transpulmonary pressure on the left ventricle will generate an improvement of the preload, only as a transition. This will also increase pulmonary venous pressure, and when transpulmonary pressure is very exaggerated, eventually it can affect the preload of the left ventricle. And so the most important effect on the left ventricle will be pleural pressure. When we increase PEEP progressively, and when we increase pleural pressure progressively, this will increase the transmural pressure of the left ventricle, facilitating ejection. If this is managed during the respiratory phase or when we extubate the patients, we will have an increase of the afterload for the left ventricle. If there is no proper cardiac reserve, the patient will collapse. Now, on hemodynamic parameters that are affected by mechanical ventilation, we are able to appreciate critical COVID-19 patients under mechanical ventilation with positive pressure. We have a heart that may move normally. They can be hyperkinetic or with asymmetric kinetics, and it is perhaps obvious that the one ventricles can be dilated with more or less resilience. But when the tidal volume increases pulse pressure beyond 3.5%, this could predict a good response to fluid resuscitation if the patient was not stable. So the Avira Vena Cana by itself is not enough to determine whether the patient will respond well to resuscitation or not. Many of them are false positives, especially in the cases of COVID-19. The variability of pulse pressure in mechanical ventilation patients, it's granted that they are controlled and outside the context of COVID-19 is very important. So if this variability is greater than 13% and the patient does not have a failure of the right ventricle or increased intra-abdominal pressure, then this patient will respond well to resuscitation. If it is under 13%, we should consider the tidal volume challenge. And if it's lower than 9%, we could consider an L-type phenotype, that is good compliance, and that would probably mean that they will not respond well to resuscitation. If it was another phenotype, then perhaps the tidal volume challenge will be effective. So what do we mean with this? That means we set the ventilator to 60 millimeters per kilo per minute, and we use 8 milliliters per kilo per minute, and we measure the pulse variability. If the increase is greater than 15%, then the patient has shown a positive response. However, we have to be careful on the right side of the heart because it could be a false positive. Now, when we know that the patient has a compromised right ventricle and there is a dilated inferior vena cava, and we have an increased pulse pressure variability, and of course considering that the tidal volume challenge is greater than 3.5, then we cannot conclude that they will respond to volume resuscitation. And with passive elevation of the lower limbs, we are able to decrease the pulse variability, then it is more likely that they will respond. But in this context, it is more important to understand why the right ventricle is affected. If it is because of a pulmonary embolism, if it's because of mechanical ventilations or other causes. And so the variability of the pulse pressure can also increase not only due to hypovolemia, but also a severe right heart failure. We will now see how we can do protective ventilation in this context. The programming of a proper PEEP, of a proper current volume, and a proper respiratory rate should drop
the DP, it should give us proper alveolar ventilation, and it should give us a good ratio in between these two. And the prone position may aid in these goals. If in spite of protective ventilation, we are not able to improve the patient's condition, ECMO is an acceptable alternative. So, prone positioning is important not only because it increases oxygen delivery, but it improves respiratory mechanics. It allows to decrease CO2, and also it takes the load off the right ventricle by reducing pulmonary systemic resistance. So prone positioning is a good alternative to aid all of these processes. Alvaro showed us that the improvement of respiratory mechanics is really dependent on the proper functioning of the right ventricle. In severe cases, sometimes it is important to have a catheter or to have a cardiac ultrasound available to diagnose pulmonary hypertension accurately, as well as a good classification of it, because precapillary hypertension presenting with inadequate mechanical ventilations with pulmonary embolisms or others in the case of severe COVID-19 patients, they can be related to many of these strategies. And if we identify these phenomena, perhaps vascular contraction is predominant, and perhaps the use of prostaglandins here could be very useful. Now, to summarize, I would just like to say that the management of ventilation, respiratory mechanics, as well as the hemodynamic management of the patient, they have to maintain a balance. They have to go hand in hand. You cannot help one at the expense of the other. They're both necessary to satisfy the metabolic demands of the patient. Thank you very much.